Cuando Gustavo Petro asumió como presidente de Colombia hace poco más de un año, lo hizo con un fuerte énfasis en lo que denominó la paz total. Su gobierno, el primero de izquierda en ese país, instaló mesas de negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y con otros múltiples grupos armados y bandas criminales, incluidos los disidentes de las viejas FARC y los narcoparamilitares del Clan del Golfo. Convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz. El proceso del Ejército de Liberación Nacional era el más avanzado, pero el secuestro, semanas atrás, de Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, que juega en el Liverpool inglés, puso todo en entredicho. Si bien Manuel Díaz fue liberado, bueno, ¿cómo se entiende que ocurra esto en medio de la negociación? ¿Se truncó la paz total de Petro? Vamos a actualizar la situación con Silvio Pereira, que es uruguayo, radicado en Bogotá, con quien hemos hablado en varias oportunidades y que justo se encuentra por estos días aquí en nuestro país. Silvio, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto saludarte y tenerte por acá. Hola Romina, gracias y sí, muy contento. Sí, la última vez que habíamos hablado, recuerdo, fue cuando se había dado la caída de este avión en una parte de la selva colombiana, ¿verdad? Donde se habían extraviado aquellos niños que estuvieron perdidos 50 y pico de días, si no recuerdo mal, y bueno, y se había dado toda una situación particular por el interés que había generado eso, entender más en qué condiciones habían logrado sobrevivir, ¿no? Esa fue la última vez que hablamos, pero han sido varias ya a esta altura. Sí, han sido como 4 o 5 veces que hablamos. Sí. Recordanos, Silvio, si te parece, a ver, primero, vos, por tu trabajo social con la ONG Fondo Acción, supiste entrar en la selva y en regiones donde el gobierno colombiano no tiene el control, ¿no? Sí, es cierto. Yo hasta hace unos años trabajé en una ONG que se dedicaba a temas ambientales y de niñez en las zonas más alejadas. Y en esas zonas en las que me tocó trabajar no había presencia del Estado. Si entraba el ejército, entraba puntualmente por una intervención que hacía, pero no había policía, no había médicos, no había comunicaciones, no había carretera. De pronto lo que había era alguna escuela con un maestro que vivía en la escuela mismo y se quedaba allí, parte de la comunidad. Sí, pero yo creo que para nuestros ojos desde Uruguay nos sitúa en entender, ¿no? lo que es la diferencia de en pensar en territorios no controlados por el Estado, sino cuando, por ejemplo, de por medio están estos grupos, ¿no? Estas sí, distintas guerrillas. O la caída del avión. O la caída del avión, exacto. Sí. Entonces ahí llegó el ejército. Silvio, te pregunto algo más bien general para entrar, porque yo enmarcaba esto, bueno, ya lleva más de un año Gustavo Petro en el poder, siendo el primer presidente de izquierda en Colombia, y con este fuerte énfasis de su programa de paz total. ¿Qué peso le asignás a este componente, a la paz total, esto que busca en relación a lo que es su gestión en general? Primero, quiero decir una cosita. Petro es el presidente, ¿no? Y supuestamente, o sea, tiene el poder, pero él está asumiendo una presidencia en una situación en la cual es todo nuevo, ¿no? Yo, hablando con mi esposa Eucaris y con mi suegra Mercedes, ellas me decían que nunca iba a haber un gobierno de izquierda o de cambio en Colombia. Yo le decía que sí, pero que el problema no era que asumiera la presidencia, el problema era que gobernara. Uh-huh. Para asumir la presidencia, Petro utilizó, si se quiere, la misma maquinaria que utilizaban los gobiernos anteriores. Hizo alianzas con partidos y grupos que no eran para nada de izquierda y logró posicionar una reforma tributaria que se aprobó por la unanimidad de toda esa coalición y un plan de desarrollo que se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida, cuyo motor principal es la paz total. Uh-huh. En ese entorno, la paz total supone hacer la paz con todos los actores en armas.
unos actores políticos en armas, que estaría el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la parte de las FARC que no participó de las negociaciones, y otra parte de la FARC que no se sabe si participa ahí o no. Y con los actores armados no entran en una negociación de paz, entran en una negociación de un sometimiento a la justicia. Uh-huh. Ahí estamos hablando no grupos políticos movilizados. No, sino el Clan del Golfo, y otros, por ejemplo, tienen nombres los Pachengas, creo que se llama el otro. Bueno, son esos grupos. Entonces, en este contexto, el proceso de paz en Colombia ha habido muchísimos procesos de paz. Desde que yo estoy... Vos me estabas recordando eso, sí, ¿no? Desde que estás como a ver... Desde que estoy en el 2001 allá, el primer proceso de paz que yo conocí como ciudadano, porque no participé de eso, fue en el gobierno de Pastrana, en donde se había despejado, la zona de despeje se llamaba una parte que de pronto era casi grande como Uruguay, donde la guerrilla podía ir, hasta tenían a las personas secuestradas, las tenían allí, en ese lugar, mientras negociaban la paz, y eso fracasó. De hecho, todo el mundo dice que en ese periodo la guerrilla se fortaleció. Uh-huh. Después, en el gobierno de Uribe, se aplicó el Estatuto de Seguridad Democrática, que era guerra cerrada contra la guerrilla, y un proceso de paz con los paramilitares, como más allegados a la ideología del presidente. Entonces se hizo un proceso de paz que estuvo lleno de irregularidades, y también fracasó al hecho de que hoy se sabe que en ese periodo aparecieron mucha gente que habían ejecutado extrajudicialmente y haciéndolos pasar por guerrilleros. Después viene el proceso de paz de Santos, que llega a un punto de una firma de tratado de paz con la gran mayoría, yo diría que el 90% de la FARC se desmoviliza, y con unos grupos que seguían delinquiendo. Durante todos los procesos de paz... Ese es el que capaz tenemos más presente desde acá, claro, por la proximidad, por lo que implicó también, ¿no? Porque también, recordemos, le llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz. Sí, y a un apoyo internacional desde el punto de vista económico y también de inversión, pero no solamente en dinero, sino en instituciones y estudios de paz y todo. Sin embargo, en el proceso de paz con la FARC seguían haciendo acciones militares contra el Estado, y hubo casos de que murieron mucha gente. Mientras que se estaba negociando. Mientras que se estaba negociando. Lo que pasa que, a diferencia de en este momento, se firmó el cese al fuego bilateral a lo último. Y aquí Petro lo que dijo es: lleguemos a un acuerdo de un cese al fuego desde el inicio. Se basa la paz total en que si se desmovilizan todos o cesan el fuego y las acciones bélicas, todos los actores armados, ninguno se va a aprovechar de que alguno de ellos deje el territorio para ocuparlo. Claro, porque ese es un tema que está pendiente, ¿no? Sí. ¿Por qué argumentan las guerrillas que no quieren, por ejemplo, que quedarse sin armamento, ¿no? Sí. Porque temen que otro grupo que no esté negociando de alguna manera los invada, entre comillas, claro, y le tome el territorio. Entonces, en este momento, el proceso de paz sigue. El proceso de paz total sigue. El proceso de paz es una apuesta, yo no quiero decir la última, no, digamos la penúltima, como decimos nosotros, porque la opción es que se sigan matando entre colombianos. Eso no está pasando entre el ejército y las guerrillas, y la guerrilla sobre todo del ELN. El ejército sigue interviniendo contra los otros actores. Y la violencia que hoy se ve en Colombia entre actores armados no es con el ejército, sino que los actores armados se están disputando espacios de rutas para sacar la droga, o lugares de minería artesanal ilegal, de oro, de otros metales que tiene Colombia. Quiero volver a eso después, Silvio, para entender bien qué es lo que implica esa movilización de esos grupos, ¿no? Y de lo que es la violencia hoy en día, claro, en torno a esos grupos. Pero te pregunto, si vamos entonces a lo que fue el proceso de paz de Santos, sí, con la FARC,
quedó inconcluso o, bueno, en lo que tiene que ver con la FARC, efectivamente fue a todo lo que se podía. ¿Por qué es que se sigue en esta nueva etapa con Petro a la cabeza? ¿Por qué se le sigue dando tanta importancia a un acuerdo de paz? ¿Cuántos grupos más quedan? Yo te diría en corto que porque es Colombia. Porque en Colombia esas cosas parece que pasan todos los días. Ya un poco más detallado, es que el proceso de paz con Santos fue muy bueno. Significó que hicieron durante los primeros años, o el primer año, un seguimiento a la cantidad de heridos y muertos por temas bélicos, y eso fue bajaron de decenas diarios a ver uno o ninguno. Y eso nunca había pasado en Colombia, ¿no? Entonces fue un proceso en el cual ahora hay exguerrilleros que participan en política. Hay algunos que han ganado su puesto por votación popular. Creo que hay un alcalde, o hubo hasta ahora. Hay otros que tienen emprendimientos. Y hay lugares en los que se respira un ambiente de paz. ¿Qué pasa? Que cambió efectivamente. ¿Qué pasa? Han matado de esos desmovilizados que están trabajando la tierra, que están volviendo, han matado mucha gente, porque otros grupos los consideran como que se benefician de algo que no deberían estarse beneficiando. Y entonces, o que quieren tomar ese territorio, o que porque hay alguna disputa anterior en las cuales estas personas participaron. Entonces han matado muchísima gente. Casi todos los días uno escucha que han matado líderes sociales firmantes del Tratado de Paz. Yo no tengo el número exacto, pero yo sé que van más de 100 firmantes del Tratado de Paz que fueron asesinados. Entonces, de pronto ahí en La Paz Total hay, por un lado, está circulando lo que es la paz como una elaboración en la cual yo pienso que Petro tiene una muy buena voluntad de hacerlo, y por otro lado un tema de seguridad en los territorios. Pero ahí si vamos a eso que quedó, ¿no? De lo que fue el acuerdo de la FARC, se cumplió con la otra parte que también implicaba, por ejemplo, que el Estado fuera cobrando mayor presencia a lo largo del territorio, y que no fuera solo un desarme del grupo guerrillero. En algunos lados no. El primer punto del Tratado de Paz era realizar una reforma agraria, por ejemplo. Eso Santos no lo hizo. Eso Duque tuvo 4 años, no hizo absolutamente nada para darle tierra a los campesinos. Petro, todo el mundo se asustó diciendo va a expropiar, ¿no? Lo que está haciendo es ofreciendo dinero a los grandes terratenientes para comprarles tierras que ellos no cultivan para dárselas a los campesinos. Y está en un proceso de restitución. Yo digo restitución porque son campesinos a los que le quitaron tierra, y muchos de estos terratenientes, yo no digo que todos, adquirieron tierras que compradas a terceros, que en algún momento eran de los campesinos que no tienen tierra. Si en Colombia sos campesino, si no tenés tierra productiva y solo tenés un pedacito de tierra, o no tenés, te vas a un grupo armado porque es tu única forma de vivir, u otra, cultivas coca, porque la coca es lo único que podés tener puede brotar en una tierra que no sea productiva. Entonces es así. Petro está haciendo eso. Ha tenido, de hecho, en la mesa de negociación con la ELN, tiene al esposo de pronto de su mayor contradictora, que es María Fernanda Cabal, posiblemente candidata en las próximas elecciones por el Centro Democrático, o sea, de derecha. El esposo de ella está sentado en la mesa con Petro porque es el que coordina, o el director de lo que son todos los terratenientes y todos los ganaderos de Colombia. Entonces él está negociando ese pasaje de tierras a los campesinos. Una vez haga eso, una vez el ejército intervenga más en las zonas con aquellos grupos que se están aprovechando de
del cese al fuego para atacar a los grupos que están en cese al fuego, de pronto la cosa cambia. Con respecto al secuestro de Luis Díaz, padre. Hacemos una pausa, ¿te parece? Bien. Y a la vuelta me contás eso porque puede llamar la atención, Sí. como decir, bueno, estaban en pleno negociación de paz y se da este secuestro. Bueno, ¿qué diferencias tiene también el Ejército de Liberación Nacional con las FARC, por ejemplo, y lo que implicó de diferente la negociación? Enseguida lo vemos. Hoy aquí en Perspectiva estamos mirando a Colombia, estamos haciendo una apuesta al día de en qué está el plan de paz total de Gustavo Petro a poco más de un año de su asunción como presidente y como primer presidente de izquierda del país, y a la luz de las recientes elecciones, por ejemplo, regionales, en las que el petrismo vio reveses importantes. ¿Está fracasando la paz total? ¿Cómo es la negociación con cada uno de los grupos? ¿Qué diferencias tiene con lo que se ha hecho en Colombia en esta materia en otros periodos? Bueno, de eso estamos conversando con Silvio Pereira, que es oyente de En Perspectiva desde Colombia, uruguayo, radicado allá desde hace varios años. Trabajó durante años como educador social en la ONG Fondo Acción. Silvio, íbamos a entrar ahora ya en algunas particularidades de, por ejemplo, a ver, el Ejército de Liberación Nacional tiene sus diferencias en cuanto a estructura con la FARC, ¿no? De hecho, tú has podido entrar en territorios donde estaban las FARC, pero no el ELN. Sí, yo ayer hablando con Gastón aquí en la radio, le dije eso y después me acordé que una vez entramos a una zona con el ELN, pero la comunidad nos escondió cuando pasaron por el pueblo, por el pueblo, una caserío. Cuando pasaron ellos por allí, nos escondieron porque no sabían si ellos sabían que nosotros íbamos. Porque a diferencia de la FARC siempre en las zonas donde yo he ingresado, tenían una línea directa con los comandantes, con los superiores, con la mesa central. Entonces, si uno hablaba con un comandante, el comandante pedía una autorización a un superior y luego bajaba la orden si las personas... Sea, la FARC era una estructura muy piramidal. Como un ejército, como un ejército, tal cual. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, a diferencia, tiene una mesa central, pero los diferentes estadios intermedios entre la mesa central y el guerrillero tienen autonomía para tomar decisiones. Entonces, si bien siguen las líneas, en diversos lugares, por ejemplo, para lograr financiación, pueden tomar decisiones diferentes. Ajá. Entonces, parece ilógico a los oídos nuestros, en algunos lugares, a pesar de estar en un proceso de paz, podríamos enterarnos de que secuestran personas, como en este caso. En este caso nos enteramos, y se enteró de Uruguay, porque era el hijo de un futbolista, ¿no? Sí, pero claro, pueden secuestrar un ganadero, un empresario, para pedir rescate. Ahí está. El objetivo no es presión política, sino financiarse. Financiarse. De hecho, el Clan del Golfo u otras bandas criminales secuestran a una persona, hacen una especie de estudio de mercadeo para ver cuánto pueden pedir por esa persona y luego se lo ofrecen a veces a la guerrilla porque tienen más poder de negociación y dicen, bueno, le vendo esto en tanto, esta persona, y ustedes después pueden pedir tanto más y se quedan con una ganancia y no tuvieron que secuestrarla, no tuvieron... ¿no? Eso puede está sucediendo. También, o sea, sí, estamos hablando de un nivel de negociación de personas, pero incluso personas que fueron secuestradas. Sí. Digo, porque también estaba pendiente de eso, hablar de qué implica en el territorio, claro, ¿no? ¿Qué implica, qué pasa en esos territorios donde está el Ejército de Liberación Nacional? En general, cuando secuestran a una persona, como Colombia tiene 3.200 kilómetros de frontera con Venezuela, y también tiene alguna frontera más chica, pero tiene con Ecuador, los sacan para Venezuela. Entonces son lugares donde tampoco hay nada. Entonces los sacan y tienen campamentos del otro lado a los cuales el ejército no puede llegar porque es en otro país. Entonces es todo un tema de inteligencia. Esto ha pasado y pasa
Y se llegó a hablar, y esto es otra locura, y yo digo que son locuras que es del país que yo amo también, que es Colombia, que lo quiero mucho, porque vivo allá y ha sido muy generoso conmigo, pero una locura que se plantearon en un momento que la posibilidad para que ellos dejaran o el narcotráfico o secuestrar es que el Estado lo financiara, les diera un dinero mensualmente para que ellos se pudieran financiar mientras hacen el proceso de paz, y entonces ellos dejaban de secuestrar. Eso evidentemente nadie va a financiar un proceso que no se sabe en qué va a terminar, porque de pronto los financia y después siguen secuestrando y sigue la guerra. El gobierno... O sea, esa idea no prosperó claramente. Y estas cosas han pasado en todos los procesos de paz, como yo te decía anteriormente, en el proceso de paz anterior a que yo estuviera en Colombia con el M-19, el grupo del cual perteneció a Gustavo Petro, en pleno proceso de paz, que fue efectivo, porque hoy están en todos los partidos políticos hay desmovilizados de esa guerrilla, el M-19 hizo la toma del Palacio de Justicia, que queda frente a, como aquí, de la Casa de Gobierno. Tomaron el Palacio de Justicia y allí hubo muertos, y después el ejército incendió el lugar y hubo desaparecidos, y hay militares todavía presos por los desaparecidos del Palacio de Justicia, y estaban firmando un acuerdo de paz y sentados en una mesa cuando pasó eso. Cuando Santos bombardearon un lugar donde había policías, lo bombardean con unas armas hechizas que se dicen que las hacen ellos, y murieron 11 policías en plena firma del Tratado de Paz. Y en este caso, el tema del secuestro es algo que el gobierno tajantemente rechaza, que dice que ahora están suspendidos de los diálogos porque están haciendo algunas averiguaciones de cosas. Pero hago un paréntesis, Silvio, disculpa. ¿Cuántos, o sea, lo siguen utilizando como método permanente o solo nosotros nos enteramos de este caso porque fue muy sonado y demás? Pero es la principal forma de financiamiento hoy en día que tienen. Yo pienso que debe ser eso, la extorsión a comerciantes. Digo, de hecho, cuando nosotros hacíamos las escuelas, que fue uno de los temas, hacíamos los salones en las escuelas, por cada carga de materiales teníamos que pagar una cuota como un impuesto, para ¿no? entrar en la zona, que te daban recibo y todo, ¿no? Muy gracioso, pero sí, tenías que pagar un impuesto para poder entrar los materiales de construcción. Entonces ellos a los que tienen una tienda, un almacén, a ellos les piden dinero. Y está también el tema del tráfico de drogas, ¿no? Que eso es otra cosa. Pero como el gobierno ahora no está atacando al campesino, sino que está atacando más el tráfico de la droga ya. Entonces eso hace que la droga sí se está cultivando muchísimo, pero muchos campesinos tienen la coca ahí sin poderla sacar. El gobierno dijo que no va a aceptar el secuestro como una forma de financiación, y eso hace parte de las negociaciones que van a empezar nuevamente, creo que en Cuba, ahora en este tiempo, donde van a hablar como primer tema el tema de la financiación, ¿no? ¿Cómo se financian ¿Cómo van a hacer para financiarse? Con el acuerdo de paz. Sí. Ahí no han aparecido otras ideas, además de lo que mencionaba recién. Se había hablado de subsidio del gobierno, de subsidio de algún gobierno extranjero, pero en realidad es un subsidio a un proyecto que todavía no arranca, ¿no? Porque podría ser entendible un subsidio para una persona que ya estuviera desmovilizada, pero estamos hablando de personas que están en la selva con armas, haciendo actividades ilegales, y decir, no, denme en plata que yo voy a dejar. Es muy difícil, pero sí fue tajante que no se van a aceptar este tipo de financiación a través de violar los derechos humanos de las personas, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional, el ELN, está lejos de ser la única organización con la que Petro aspira a lograr la paz, ¿no? Sí. Pero hay que diferenciar eso, lo que decíamos al principio, lo que se llaman actores políticos armados, de lo que son estrictamente las bandas criminales. Sí. ¿Cuál es ese otro proceso que vos decías ahí? No es una negociación, sino que lo somete a la justicia. Sí, hay dos
hay dos grupos, digamos. Un grupo son actores políticos armados como el ELN y el grupo de las antiguas FARC que no participó. No adhirió el acuerdo al pasado. No participó en ninguna negociación. Porque hay otro grupo que sí participó, firmó y luego se retiró. Ah, bien. Entonces, con ese grupo hay discrepancias si van a ser considerados actores políticos armados o delincuencia armada, ¿no? Bandas criminales. Con el otro grupo, no sé si incluir o no incluir a este pequeño grupo de las antiguas FARC, lo que se está haciendo no es un proceso de paz, es un proceso de sometimiento a la justicia, en donde quien se presenta, deja las armas, se somete a la justicia, puede acceder a penas, no a las penas que serían las comunes, sino que unas penas de pronto menores, y les estaban hablando que les iban a permitir quedarse con el 6% de los recursos que pudieran tener. 100% de los recursos que pudieran tener. Eso es algo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando estos sean guerrilleros o sean banda criminal, cuando atrapan a alguien, si vendió drogas, si mandó drogas a Estados Unidos los pide en extradición. Entonces los mandan a Estados Unidos, los juzgan y ellos pueden negociar. Pueden negociar entregando a alguien superior a ellos y entregando un porcentaje de la plata, pero Estados Unidos en general a estas personas que van allá los meten presos, pero les permiten mantener algo del dinero con el cual que hicieron durante su delincuencia, ¿no? Y ahí ese otro proceso, ¿cómo viene? ¿Qué tanta adhesión tiene, por ejemplo? No, eso ha sido muy irregular, y un grupo como el Clan del Golfo, surgido en gran parte de una transición de muchos paramilitares y también algunos guerrilleros que formaron ese grupo, dicen que ellos no son el Clan del Golfo, que se llaman autodefensas gaitanistas. Las autodefensas son paramilitares, así se llamaban, Autodefensas Unidas de Colombia, y Gaitán fue un líder político más bien de izquierda, de liberal de izquierda, que mataron en el 48. Entonces, ellos quieren que les digan así y quieren que las consideren un actor político armado. Cuando no. Y para lo son. Petro eso es innegociable. No, pero yo no conozco ningún actor político de ningún partido que digan que el Clan del Golfo son un actor político. Son una banda criminal, una de las más fuertes. Claro. Junto a los pachengas. Ahora hay una formada por muchas personas de origen venezolano, que son el Tren de Aragua, que son bandas criminales muy organizadas, con armas de primera calidad. ¿Qué tan extendido o qué peso tienen hoy en día? Territorialmente no te sabría decir exactamente, pero yo creo que en estos momentos el tema del narcotráfico ya ha trascendido tanto las fronteras que muchas de estas organizaciones deben de estar respondiendo ya a los grupos mexicanos, y se tienen que andar por acá sin ninguna duda, ¿no? Silvio, para ir cerrando, sí. ¿Cuál es tu evaluación entonces de teniendo en cuenta esa comparación que hacías, ¿no? De lo que se ha dado en otros procesos también? ¿Cuál es tu evaluación de cómo va el acuerdo de paz total o el programa de paz total? Bien. Si tú le preguntas a un colombiano, yo hablo mucho con los taxistas y son una forma de estar al tanto de lo que siente la gente, porque ellos hablan con muchas personas, pero si uno habla en Bogotá con la gente, lo que le preocupa a la gente es la inseguridad. La inseguridad respecto a que te roben el celular, que te atraquen, te tiren al piso, te peguen, te maten, porque eso pasa mucho, te roban la bicicleta. Pasa muchísimo. Celulares creo que por minuto roban 3, una cosa así. El tema
de la paz total es más un tema que se maneja a nivel político, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno de Petro ha hecho las cosas bien hasta ahora. Creo que Petro es una persona muy inteligente, ¿no? De hecho, Álvaro Uribe Vélez ponía la alerta de que si ganaba Petro íbamos a tener en Colombia al dirigente de izquierda más inteligente de la parte norte de América del Sur y del Caribe en el gobierno, ¿no? El tema es que yo creo que como es inteligente también tiene como cierta ingenuidad y piensa a veces, por las cosas que hace, que todos, aún sus compañeros, van a acompañarlos en este proceso y que todos tienen buenas intenciones. En estos momentos fueron el domingo pasado fueron las elecciones regionales y departamentales, ¿no? Claro. Que vieron victorias de varios opositores a Petro en zonas donde la violencia sigue instalada. Claro, entonces, en ese sentido, muchos de esos opositores hacían parte de la coalición que permitió que Petro llegara al gobierno. Y ahora, como vinieron las elecciones estas, se separaron para volver a tener su feudo en su departamento o en su ciudad. Entonces, estas personas van a ser importantes para que la paz total pueda llegar a esa región. Estas personas, seguramente, conociendo a los políticos colombianos, le van a pedir algo a Petro. No sé qué, le van a pedir cargos, le van a pedir una inversión importante para sus departamentos. Algo le van a pedir, yo no sé cómo se manejan porque esas cosas se hacen en secreto, pero para que la paz total siga adelante, tienen que estar las negociaciones que se van adelante y también una base política regional, local, que es donde las políticas se generan. Claro. Entonces, si el alcalde, que son muy autónomos, no le lleva la razón a que haya procesos productivos, ayuda a los que producen la comida, todo eso, porque pertenecen a la paz total, es muy difícil. Es una negociación que se hace en la mesa con los guerrilleros y las bandas criminales, y hacia adentro del sistema político con los contradictores al gobierno de Petro en las regiones. ¿Y ahí? ¿Y cómo suelen responder? Es nuevo. Es la primera vez que tenemos un gobierno de izquierda con contradictores a nivel local. En algún lugar, como en Nariño, Pasto, ganó la izquierda. No sé si en algún otro lado. En esos lugares pueden ser como pilotos de lo que se puede hacer, pero en otros lados no creo que quieran darle una buena imagen a un gobierno de cambio, porque aspiran a retomar el poder en las próximas elecciones. Silvio Pereira, uruguayo, radicado en Colombia desde hace años, trabajado como educador social, como trabajador social en gran parte del territorio colombiano. Muchísimas gracias, como siempre, Silvio, por este contacto, por hacernos esta puesta a punto. Y nos reencontramos en cualquier momento, capaz que ya por teléfono, porque te estás por volver, así que aprovechamos a la distancia también. Con todo gusto. Y la próxima vez vuelvo otra vez. Un abrazo grande. Gracias.